Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro le dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de este modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto le diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza de Dios, que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuerte de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar.
y recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es su poder. Aleluya. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En todos los días de la octava estamos escuchando las apariciones de Jesús después de haber resucitado. El día lunes escuchábamos la aparición a las mujeres. Previo a ello se puede hablar de la aparición, de la visita de Jesús a su Santísima Madre, aunque esto no es bíblico. Sin embargo, la tradición de la Iglesia sí lo ha creído, porque es incluso lógico. El día martes escuchábamos la aparición de Jesús a María Magdalena y cómo ésta no podía reconocer porque tenía empañadas los ojos de sus lágrimas. El día de ayer también escuchábamos la aparición a aquellos discípulos que iban completamente tristes, acongojados, defraudados de Jesús, y el mismo Jesús se les aparece camino a aquella aldea de Emaús. Hoy escuchamos la continuación de esa narración en el Evangelio de San Lucas. Entonces, todos estos días de la octava, que se celebra como un día porque la fiesta es tan grande, tan enorme, que no cabe en un solo día, escuchamos todas estas apariciones y que también vamos a escuchar a lo largo de los 50 días, porque, como repito una vez más, no cabe en un solo día la alegría, como dice hoy la lectura. Entonces se prolonga a lo largo de todos los días y vamos de 50 días y vamos a escuchar pues estas mismas apariciones, otros sucesos también que se dieron en torno a la resurrección del Señor, y el asombro y al mismo tiempo como la resistencia a la fe, a creer que Jesús ha resucitado. Entonces este es como el ambiente que nos presenta la Iglesia para alimentarnos. Ahora, en el caso de hoy, pues como ya he dicho, aparece la segunda parte de la narración de la aparición de los discípulos que regresan de Emaús y estaban ante
semejante prodigio, estaban ellos asombrados, aquí dice atónitos, estaban ellos pues fuera de sí de semejante cosa, ¿no? Y entonces pues van a contar a los discípulos que los encuentran reunidos también y se dan cuenta que ha habido una serie de apariciones por ahí el mismo día y parece que se ha aparecido un montón de gente en el mismo día y todos están contando las situaciones cuando llegan ellos, ¿no? Pero bueno, podemos comentar muchas cosas, pero vamos a comentar alguna cosa muy concreta. Aparecen muchas preguntas de que Jesús les hace que bien pueden ser dirigidas a nosotros. Creo que es muy bello hacer ese ejercicio para nosotros. Cuando Jesús se presenta, les dice: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: no teman, soy yo. Aquí vienen las preguntas que tal vez, o más bien, es muy bueno hacernos la pregunta para nosotros. Hagamos que Jesús nos haga esas preguntas a nosotros también. Dice: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Esas preguntas hay que hacerlas a nosotros también, para nosotros mismos, de Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver si hablamos un poquito después de esto, pero me estoy recordando de un pasaje donde se habla de la resurrección en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, cuando vamos a ver, San Pablo se presenta en el Areópago de Atenas, y entonces se empieza a hablar a los epicúreos, a los estoicos, los filósofos, los grandes pensadores que estaban allí en Grecia, y les hizo una narración, y cuando San Pablo les pronuncia y resucitó, y Dios lo resucitó, cuando pronuncia esa expresión, entonces ellos se burlan de esto: ya te oiremos otra vez, y jajaja, y se van de ahí, lo dejan ahí, pues te oiremos otro día. Esa actitud que tienen estos epicúreos, estos estoicos, tenemos que preguntarnos por qué ellos, cuando escuchan esa palabra, salen disparados, pues. En el fondo, por una parte, hay una incredulidad, hay una resistencia a creer en que algo resucite, porque la experiencia que se tiene a nivel general del humano, de la persona humana, que la gente cuando se muere, se quede bien muertita ahí en el sepulcro, y pues aunque uno llore y llore y llore, uno está acostumbrado: quédese ahí, pues, quédese ahí en el sepulcro. Ahí se queda. Y por más que uno llore y llore y llore, al mismo tiempo, si uno ve a la persona, uno no lo quiere, porque es que han pasado cosas, por lo menos en Chimaltenango, donde yo pertenezco, donde crecí, hay algunas historias de esta naturaleza que no lo voy a contar. Pero por más que uno quiera a las personas y uno los entierre, uno quiere que se quede ahí bien muertecitos. ¿Y cómo así que se sale alguien del sepulcro, no? Entonces, esa es una cuestión. La experiencia humana hace que uno se resiste a que la resurrección existe. Uno se resiste a esa realidad por el dolor que uno siente. Entonces uno dice: no, eso no es posible, ¿no? Pero por otra parte, esa actitud que tienen estos epicúreos, estos estoicos, sin embargo, hay una cosa más ahí. Eso no solo se trata de experiencia humana, sino que es una palabra que era detestada. Si ustedes se dan cuenta, cuando los discípulos están predicando a Jesús, entonces hay unos que dicen que rechinaban los dientes y cállense, ya dejen de hablar de ese Jesús. Es que la palabra resurrección era una palabra como incendiaria, es una palabra que no querían, también mismo por la experiencia humana, pero era una palabra que no se podía mencionar. Y como digo, puede ser, aquí es bonito, pienso yo, hacer esta reflexión de por qué en ese tiempo había como esa, no solo la resistencia que ya he dicho, que también es la experiencia a nivel general de toda persona humana, ya sea que entierre a sus difuntos, a sus muertos, a sus familiares, y eso duele mucho, o cuando uno se acerca a ese suceso que le toca a uno como salir de este mundo, entonces la experiencia es tan dolorosa que uno se resiste a creer, pero tiene que haber alguna cosa más de carácter, por ejemplo, filosófica,
o de religiones, no sé, paganas en aquel entonces, por la cual la palabra resurrección sonaba demasiado ridícula. Y entonces por eso es que también aquellos discípulos como que se espantan, y pues ¿quién es? Pues, ¿quién es? Y sin embargo, la forma de aparecerse, la forma de mostrarse Jesús, la forma en que les habla, rompe esa increencia, rompe esa resistencia, y ellos empiezan pues a creer. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque, como les digo, imagínense que también los soldados que presenciaron aquello, a saber qué fue lo que vieron, porque en realidad no se narra. Yo no sé, ustedes imagínense cómo fue eso, ¿no? Y entonces ellos se quedan estupefactos, dice la Escritura, ¿no? Se quedan completamente sorprendidos y van a contar el suceso a los sacerdotes, ¿no? Y entonces ellos acuerdan darle una fuerte arruga para que eso no se riegue, pero a pesar de esa resistencia que hay ante el suceso que pasa, sin embargo, eso fue tan impactante, tan sorprendente, tan, no sé cómo decirlo, pero eso que cambió eso cambió el curso de la historia. Por eso hoy nosotros contamos el año, decimos 2023 años después de Cristo. Incluso los que no creen siempre dicen así. Por ejemplo, cuenta un historiador, está hablando, no sé, de la época, de no sé qué época en el pasado, siempre va a mencionar antes de Cristo o después de Cristo. Es que el tiempo cambió, y la resurrección fue lo que hizo posible de que prácticamente se cambiara el curso de la historia. Se cambiara el curso de la historia. Y esto no sé si a nosotros nos asombra, pero también nosotros, como digo, tenemos que hacernos esas interrogantes, dejar que Jesús nos pregunte, porque así como le hizo la pregunta a los ángeles, y también el mismo Cristo cuando se le aparece le hizo la pregunta a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? También nosotros podemos preguntarnos ante los sucesos de la vida dolorosos: ¿por qué lloramos? ¿A quién buscamos? Y ayer aparecía también esas preguntas a los discípulos de Maús. ¿Por qué van ustedes qué van ustedes hablando tan llenos de tristeza por el camino? Entonces, ¿por qué? Porque es que el dolor es una cosa que existe, y tal vez el dolor es demasiado intenso, no por el dolor mismo que solemos tener todos los seres humanos, sino porque no tenemos todavía fe en la resurrección. Una última cosa que quisiera mencionar es que Jesús les explica. Ayer aparecía, como digo, hoy en la segunda parte, ayer el Señor mismo les decía a los discípulos: oh, qué tardos son ustedes para entender las Escrituras, cómo son ustedes de tercos, cómo no entienden ustedes que esas cosas fueron anunciadas por los profetas, que el Mesías tenía que padecer y así puede entrar en su gloria. Hoy aparece exactamente lo mismo. Esa situación tenemos nosotros que cuestionárnosla, porque es que ahorita con la teología y mucha predicación por ahí pues triunfalista, y mucha predicación de teología de la prosperidad, entonces hace que uno, incluso dentro de la misma iglesia, los que estamos más comprometidos, como que también nos resistimos a cargar la cruz, y no queremos nosotros pasar por ese camino. Uno sí quiere glorias, claro, uno quiere glorias, uno quiere alegrías, uno quiere disfrutar de este mundo, pero digamos, el problema es que si uno no quiere pasar por la cruz, las alegrías van a ser siempre superficiales, siempre van a ser superficiales. En cambio, el que se atreve a pasar por la cruz, por ejemplo, hablemos de las vocaciones. Hoy uno se topa con muchas muchachitas que no quieren contraer matrimonio, no quieren aceptar a un varón como esposo, porque dicen: no, que voy a sufrir con un hombre, o un hombre no se atreve a pedirle la mano a una señorita, legítimamente hablando, así incluso románticamente: vamos a ver, Julia, ¿te querés casar conmigo? No lo proponen. ¿Por qué? Porque es que saben que el matrimonio va a ser sufrido, y si se juntan por lo menos, entonces dicen: pues mejor vamos a tener, mejor no tengamos hijos, si mucho 1 o 2, y aparece por ahí por accidente. Es que con los hijos, ¿cómo se sufre, padre? Así me dicen muchas hijas: padre, yo no voy a tener hijos, yo creo que solo 2 voy a tener, porque es que ¿cómo se sufre? Y yo he escuchado a mucha mujer
y a muchos esposos decir eso, ¿no? Me arrepiento de haber tenido los hijos, porque es que cómo se sufre. Y huimos del dolor y huimos de las penas, y no caemos en la cuenta todavía de que para realmente tener una alegría desbordante e intensa, no solo intensa, sino que incluso permanente, hay que pasar por la cruz. Todavía nos cuesta a nosotros demasiado eso, todavía nos falta demasiada convicción y todavía nos cuesta entender la Escritura como dice Cristo. Oh, qué tardos son ustedes para entender. Todavía nos cuesta a nosotros que a través del camino de la cruz entonces se llega a la gloria de la resurrección. Así como, por ejemplo, no quisiera hablar en estos días demasiado, porque es que es demasiada la noticia, demasiado fuerte, ¿no? ¿Se imaginan ustedes esta alegría que tuvo este paralítico de nacimiento? Es decir, como que no tenía cura, no tenía remedio. Sin embargo, como dice Pedro, ¿por qué se asombran ustedes? ¿Por qué les causa admiración esto? ¿Y qué miran? ¿Por qué no miran de este modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? Y entonces les empieza a explicar a los israelitas, pues no, es Jesús el que ustedes rechazaron, es Él el que ha sanado a este hombre. Algo tan radical como de nacimiento, como el ciego también de nacimiento que apareció en el tiempo de Cuaresma, Dios lo puede restablecer. Entonces también así nosotros tenemos que romper nuestra incredulidad ante la resurrección, porque como tantas veces he dicho, la angustia que tiene la gente pues no es nada más por la angustia misma de los problemas, las muertes, las enfermedades y todas esas cosas que existen, sino porque no creen todavía en la resurrección. Pues pidamos al Señor que nos capacite también, como decía el día de ayer, que les enardecía el corazón a los discípulos. Hoy también dice aquí, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras, que a través de la cruz hay allí gloria, hay alegría, y alegría intensa y alegría permanente que no se va a acabar. Pero para eso, como dice la parte final de la primera lectura de hoy, para eso hay que convertirse, hay que convertirnos, y hay que también no solo convertirnos de los pecados y de las malas acciones, sino también hay que convertirnos, como dice la parte final del Evangelio de hoy, testigos. Ustedes son testigos de esto. Si nosotros hemos visto cosas, también eso hay que hablarlo, no hay que tener miedo ante la realidad a veces que nos apabulla, que nos apacha, que nos quiere estripar, que nos quiere callar la boca. Pues hay que decir las cosas cuando somos testigos de las realidades de la fe, como dice aquí la Escritura. Pues comuniquemos esta alegría pues a los demás, porque sería como egoísta si nosotros, teniendo esa alegría de la resurrección, que nuestra fe mira hacia la eternidad, si nosotros no comunicamos eso, entonces también estaremos como sedientos ante la presión que, no sé, el gobierno, la realidad social, lo que sea, el ridículo, lo que sea, uno cede ante eso y uno no se atreve a hablar no se atreve a hablar uno de la fe que es tan grande y hacia dónde nos lleva. Seamos pues testigos, pidamos al Señor que nos abra también el corazón, la mente, que seamos nosotros pues testigos de esta resurrección tan prodigiosa y que esto nos lleva hacia la eternidad.